En aquel tiempo estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos por arte de quién los echan, por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. La palabra del Señor siempre tenemos que intentar no solamente escucharla con respeto, sino aplicarla a nuestra vida personal, a nuestra situación, a nuestra vida también colectiva. Y seguramente la misma palabra de Jesús, leída desde hace 2000 años por tantas personas y en circunstancias tan diferentes, ha sonado distinto. Incluso nosotros, si pasan unos años y la volvemos a meditar, nos parece que nos está diciendo una cosa diferente, porque nuestra vida, nuestra situación ha cambiado. ¿Qué es lo que puede decirnos hoy esta palabra de Jesús? Cuando el Señor dice que un reino dividido se destruye, pues por supuesto puede estar hablándonos de nuestra familia, por ejemplo, cuando podemos notar que en la familia no hay unidad, de nuestra comunidad, de una parroquia, bueno, de un país. Pero también puede estar hablando el Señor, y creo que tenemos que interpretarlo así, como algo referido a la propia Iglesia. Ayer me quedé muy sorprendido y sobre todo muy triste cuando he leído las declaraciones del político español Pablo Iglesias, diciendo que él está a favor del Papa Francisco, pero en contra de los obispos españoles. Y que dentro de la Iglesia española habría dos grupos, uno, dice él, minoritario. Ese grupo minoritario de obispos está aplastado y sometido por el grupo mayoritario, y el grupo minoritario sería el grupo de los obispos fieles al Papa Francisco, mientras que el grupo mayoritario serían los obispos monstruosos, conservadores, despóticos, etcétera, etcétera. Bueno, es curioso que tenga un discurso tan parecido, por ejemplo, al que en Venezuela está haciendo ese, no sé cómo llamarle, pero en fin, llamémosle líder, que es Maduro, ¿verdad? También se autoproclama amiguísimo del Papa Francisco y a la vez enemiguísimo de los obispos venezolanos, que lógicamente le están criticando. Esto es un problema muy grave, gravísimo. Esta gente, y repito, no voy a ponerles adjetivos, se ponen los adjetivos a sí mismos. Esta gente lo único que busca es atraerse el voto de algunos católicos que se sienten muy próximos o simpatizan con el Papa Francisco. Y de paso destruir a la Iglesia. Un reino dividido se destruye casa tras casa. Pretender que hay una Iglesia del Papa Francisco y una Iglesia contraria al Papa Francisco es ya de por sí una división de la Iglesia. Esto no es verdad. Es decir, el Papa ha sido siempre y tiene que seguir siendo siempre un signo de unidad. Es el Papa de todos. Y si alguien dice yo estoy contra el Papa, es él el que está mal. Pero hace unos días lo decía un cardenal, es muy curioso que los que han estado durante muchos años atacando duramente, ferozmente, insultando, desobedeciendo
al Papa Juan Pablo o al Papa Benedicto, ahora digan que hay que obedecer 100% al Papa Francisco. Oiga, pero usted ayer estaba diciendo que no había que obedecer al Papa y ahora usted dice que sí. Yo estaba diciendo ayer que había que obedecer al Papa y hoy digo también que sí. Hay que estar siempre con el Papa, siempre, ayer, hoy y mañana. Y usted, que se presenta como el súper amigo del Papa, ayer decía que no y hoy que sí. Es decir, o estamos unidos en torno al Santo Padre, que por otro lado no tiene la culpa de tener estos amigos, hay amigos que uno busca y otros amigos que te buscan a ti, en fin. Y aunque decimos en español, dime con quién andas y te diré quién eres, en este caso no se cumple, porque ser amigo de Maduro o ser amigo de Pablo Iglesias es el mayor deshonor que le pueda caber a una persona honrada. Y por supuesto a un católico. Bueno, el Papa no ha buscado estas amistades, son ellos los que dicen que son sus amigos. No es que el Papa dice, oh señor Pablo Iglesias, por fin he encontrado un político que me entiende, oh señor Maduro, qué alegría que siento con usted, que está dejando morir de hambre al 90% de la población de su país, por fin un político que me expresa y me siento identificado con él, cuanto más mueran de hambre mejor. Jamás ha dicho eso el Papa, es decir, jamás ha manifestado ningún tipo de apoyo a Maduro. Son ellos los que quieren apoyarse y aprovecharse de la popularidad del Papa. Pero por nuestra parte, esto que está pasando tiene que servirnos de advertencia. Están buscando dividir a la Iglesia, porque lo que quieren, aparte de sacar votos de algunos ingenuos que crean que de verdad para contentar a Francisco hay que votar a Pablo Iglesias o hay que votar a Maduro, aparte de eso lo que buscan es destruir a la Iglesia. Tenemos que estar unidos. Y tenemos que estar unidos siempre en torno a la palabra de Dios en primer lugar, al mensaje del Señor en primer lugar y en torno al Santo Padre, vicario de Cristo. Que después uno puede decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? En torno a la palabra de Dios, vuelvo a repetir, en primer lugar y en torno al vicario de Cristo. Nuestros enemigos han buscado siempre dividir, porque divide y vencerás. Y hemos resistido durante 2000 años porque no nos hemos dividido. Hoy tenemos que hacer lo mismo. Y esto es lo que busca el demonio, dividir, porque el reino dividido se derrumba casa tras casa. Nosotros humildemente decimos, Señor, ayúdame a ser fiel a ti, a tu Iglesia y al Papa. De pie, por favor.